Hola, hola, hola. Vamos con el cálculo del pH isoeléctrico de la cisteína. Bueno, vamos a hacer dos, la cisteína y la metionina. pH isoeléctrico. Bien, empezamos con la cisteína, que tenemos aquí la cadena carbonada, el residuo, CH2SH. Entonces vamos a dibujar, vamos a comenzar dibujando la cisteína en su forma protonada. El grupo ácido. El grupo ácido lo vamos a dibujar protonado, bueno, en forma de COH. El grupo amino protonado. Colocamos el residuo, que va a ir aquí, CH2SH, y un hidrógeno. Aquí tenemos la cisteína. Bien, vamos a situar los pKa de los diferentes hidrógenos ácidos. Por ejemplo, el pKa, vamos a llamarlo pKa1, del grupo ácido, lo tenemos aquí, ¿vale? 2. El del grupo amino protonado es 10,3. Vamos a llamarlo, por ejemplo, pKa2, 10,3. Y el del grupo SH, la cadena, tiene un pKa, vamos a llamarlo pKa3, de 8,2. Bien, ahora una vez establecidos los pKa, aquí hay que tener en cuenta que a veces no nos dan asignados los pKa. Podrían en un ejercicio indicarnos que la cisteína pues tiene pKa de 2, 10,3, 8,2, pero sin indicar de qué grupo es cada pKa. Entonces, bueno, el que está entre 1,8 y 2,4 pertenece al grupo ácido. El que está entre 9 y 11 pertenece al grupo amino. Y el que cae fuera de ese rango pues pertenece a la cadena. Podríamos tener la mala suerte de que la cadena tenga también un pKa situado entre 9 y 11 y podamos tener dudas entre el amino protonado y el grupo de la cadena, pero eso, bueno, no es muy habitual. Ahora empezamos eliminando el protón más ácido de la molécula. Esta es la molécula en su forma ácida, cuando la ponemos a un pH, por ejemplo, de 1, de 2, y en cuanto elevamos el pH a un valor en torno a la neutralidad, pues el grupo ácido pierde prácticamente por completo su hidrógeno, el grupo amino no se va a desprotonar y, bueno, si no nos vamos a la zona ácida, pues mayoritariamente el grupo de azufre permanece protonado. El hidrógeno de menor pKa es el primero en perderse. En cuanto nos acercamos a un pH, bueno, nos subimos por encima del pH de 2, este hidrógeno se va perdiendo totalmente. Bien, ahora si seguimos subiendo el pH, nos vamos a la zona básica. El siguiente hidrógeno en caer es el del grupo, el de la cadena, el del grupo SH, porque tiene un pKa de 8,2, por lo tanto es el siguiente en orden de acidez. El del grupo amino es el menos ácido, por tanto eliminamos el hidrógeno de la cadena. Y para terminar, quitamos el del amino. Cuando ya nos metemos en la zona más básica, pH por encima de 10,3, pues empieza a desprotonarse de forma importante el grupo amino y nos queda la forma básica del aminoácido. La primera es la forma ácida del aminoácido, la tenemos a pHs bajos de 1, 2, y esta, la última, es la forma básica del aminoácido, que la tenemos a pHs pues elevados de 12, 13, es cuando predomina esa forma. Bien, y ahora, bueno, por ejemplo, este primer equilibrio tiene una constante que sería la K1, cuyo pKa es 2, por lo tanto esta K1 es 10 a la menos 2. Aquí tenemos otra constante de equilibrio que es la K2 y aquí tendríamos la K3, que corresponden con la K2 deriva del pKa2 de 10,3, por tanto sería 10 elevado a menos 10,3, esa K2 y igual con la K3. ¿Cómo determinamos el pH isoeléctrico? Bueno, pues en estas especies tenemos que ver quién es la especie neutra, llamada Zwitterium. La especie neutra es la que no posee carga, es decir, las cargas positivas y negativas se compensan. Por ejemplo, la primera es positiva, es una especie positiva. La segunda es neutra porque tiene carga positiva y negativa, por tanto ahí tenemos el Zwitterium. En alemán, 2 iones. Y esta es la especie que nos interesa para determinar el pH isoeléctrico de la molécula. Por ejemplo, la siguiente es una especie negativa, como podemos ver, porque tiene dos cargas negativas, una positiva, es negativa, y la última pues es más negativa aún, tiene dos cargas negativas. Bien, por tanto, el pH isoeléctrico va a venir dado por la semisuma de los pKa que hay a cada lado del Zwitterium. Es decir,
la semisuma del pKa1, que es el equilibrio que llega al zwitterium, que tiene por producto zwitterium, y el pKa2 entre 2. Esa semisuma de pKa nos da el pH isoeléctrico. Por tanto, el pH isoeléctrico vendrá dado por pKa1 es 2, pKa2 aquí he cometido un error. Vaya por Dios, me he liado. El primer equilibrio es la pérdida del protón del ácido y tiene la constante Ka1 porque corresponde al pKa1, ese hidrógeno, tiene pKa1. Pero el siguiente es la pérdida del hidrógeno del azufre, sería Ka3, según lo he puesto. Bueno, puedo hacer una cosa, en vez de modificar esto, para que no quede desordenado, vamos a poner este pKa del azufre, vamos a llamarlo pKa2, y el del grupo amino vamos a ponerlo como pKa3. Los vamos a poner por orden, pKa1 el más pequeño, pKa3 el más elevado, así quedarían bien ordenados ahí, ya, y no tengo que cambiar todo esto. Ahora sí, sería la semisuma de los dos equilibrios que pues llegan al zwitterium y parten de él, por lo tanto es la semisuma de pKa1 más pKa2, pKa1 vale 2, pKa2 es 8,2, que es el pKa del hidrógeno del azufre, por tanto, más 8,2 entre 2. 2 más 8,2, pues 10,2 entre 2, 5,1. 5,1. Ahí tenemos el valor del pH isoeléctrico. ¿Qué significa este pH? Pues este pH, cuando ponemos el aminoácido a ese pH, la concentración de la especie protonada, que es la primera, y de la especie desprotonada, que es la última, se igualan. O lo que es equivalente también a que predomina en el medio mayoritariamente la especie neutra, el zwitterium. Vamos a trabajarlo con otro aminoácido más sencillo para terminar. Por ejemplo, la metionina. La metionina tiene, vamos a poner la protonada, tiene de cadena CH2, CH2, S, CH3, es decir, no presenta hidrógenos ácidos en la cadena, solamente tiene de hidrógeno ácido el del ácido carboxílico, con un pKa entre 1,8 y 2,2, 2,4, sería 2,3 en este caso, y tiene por otro lado este que vamos a llamarlo el pKa2, que es el hidrógeno ácido del grupo amino, que tiene 9,2 de pKa. Bien, entonces empezamos en el primer equilibrio eliminando el hidrógeno de mayor acidez. Es decir, llevamos nuestro aminoácido a un pH en torno a la neutralidad y este hidrógeno se pierde completamente, mientras que el del amino, al tener un pKa más elevado, pues no se pierde. Y ahora tenemos un último equilibrio en el que desprotonamos completamente nuestro aminoácido quitando el protón del amino. Vamos eliminando los protones de más ácido a menos ácido, es decir, de mayor pKa a menor, de menor pKa, de menor pKa a mayor pKa. Bien, aquí tenemos un primer equilibrio con constante Ka1, otro con constante Ka2, ahora lo pongo bien, ¿verdad? Ka1, bueno, esto no lo llamamos pKa1, pues constante Ka1, 10 a la menos 2 con 3, y la Ka2 pues es 10 elevado a menos 9,2. Vale, aquí como solamente tengo dos equilibrios, la especie del medio es el zwitterium, y por tanto el pH isoeléctrico pues es la semisuma de esos dos pKa's, los únicos que tenemos en este caso no hay problema. ¿Cuándo hay problema para saber qué pKa's hay que sumar? Pues cuando tienes en la cadena también hidrógeno ácido, como ocurre en el caso de arriba de la cisteína. Ahí tenemos que dibujar todos los equilibrios para determinar quién es la especie neutra y hacer la semisuma de los equilibrios que llegan a ella, del pKa, del equilibrio que llega a ella y parte de ella. Aquí en este caso, pues bueno, la semisuma de la metionina pues sería 2,3 para el pKa del grupo ácido y 9,2 para el grupo amino, entre 2, que estaría pues en 11,5 y entre 2 pues sobre 5,7. 5,75, 5,7 es el valor del pH isoeléctrico de la metionina. Bien, esto es muy interesante, lo del cálculo del pH isoeléctrico. Entonces vamos a hacer otro vídeo en el que vamos a coger los ácidos aspartico y glutámico que presentan en sus cadenas, en sus residuos, presentan
grupos ácidos carboxílicos. Entonces vamos a ver que en ese caso el pH isoeléctrico, en vez de estar en torno a la neutralidad como ocurre en estos ejemplos, va a estar en la zona ácida. Y para terminar veremos en otro vídeo qué ocurre con aminoácidos que presentan residuos básicos. Veremos que el pH isoeléctrico se irá hacia la zona básica.